Dios te bendiga. La Biblia dice en Primera de Timoteo, su capítulo 4, es un capítulo en el cual habla sobre la apostasía y habla sobre el tiempo postrero. En este verso 1 del capítulo 4, el apóstol está diciendo por qué causa muchas personas se apartarán de la fe, y es porque estarán escuchando espíritus engañadores y siguiendo doctrinas de demonios. Por eso no podemos seguir doctrina de demonios ni escuchar espíritus engañadores. Y el apóstol Pablo está hablando a Timoteo lo que el Espíritu de Dios le está mostrando claramente sobre los postreros días. El apóstol Pablo está diciendo que en los postreros días muchas personas se van a apartar de la fe. Esas personas se van a apartar de la fe porque estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense que hay algo interesante aquí en este pasaje, la cual nosotros podemos resaltar en este video, y es que lo primero es que las personas que se apartan de la fe es porque han escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es algo que debemos de tener mucha precaución con estas cosas, porque no podemos escuchar los espíritus engañadores que tratan de apartarnos de la fe. Nosotros debemos de identificar a ese espíritu, y de la forma que nosotros podemos identificar a ese espíritu es teniendo el discernimiento de espíritu y teniendo el conocimiento en la palabra de verdad. Cuando nosotros hacemos lo que nos enseña la palabra de verdad, que examinamos todo, y yo quiero hablar sobre algunas cosas que nosotros podríamos hacer para descubrir cuándo es un espíritu engañador y cuándo es una doctrina de demonios. Quiero hablar sobre varios puntos y varios principios que nos ayudarán a identificar cuándo nos está hablando un demonios y cuándo la enseñanza que nos están dando son doctrinas de demonios y no basado a la palabra de Dios. Lo primero que quiero recalcar aquí es que necesitamos escudriñar la Biblia para nosotros identificar cuándo es una doctrina de demonios y cuándo es una enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Y una de las formas la cual nosotros podemos identificar cuándo es una doctrina de demonios o cuándo es un espíritu engañador es cuando trata de apartarnos de la fe. El apóstol Pablo habla claramente aquí que muchas personas se apartarán de la fe por causa de escuchar doctrina de demonios. Es duro, es triste, es lamentable, pero es la verdad. Hay personas que se apartan de Dios por escuchar espíritus engañadores, por no examinar lo que se le está diciendo. Por eso debemos de examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Por eso debemos de probar los espíritus. La Biblia dice que debemos de probar los espíritus para nosotros poder identificar cuándo es el espíritu de Dios, pero cuándo es el espíritu del anticristo. Fíjense que todo lo que te separe de la fe en Dios es doctrina de demonios. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener muy clara es que nosotros debemos de analizar todo lo que escuchamos. Todo lo que escuchamos debemos de analizarlo y filtrarlo según la palabra de Dios, porque todo lo que nos quiera apartar de Dios es contra Dios. La Biblia dice que el que no es conmigo es contra mí. Eso lo dijo el Maestro Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Quien no está con Jesús está contra Él. Y todo lo que se opone a la verdad está contra Dios. Por tanto, si hay algo que te quiere separar de Dios, no es de Dios. Y esa es una de las formas que nosotros podemos identificar cuando es algo no es de Dios. Otra enseñanza de estas personas que tienen la mente cauterizada, tienen la conciencia cauterizada. Estas personas prohíben casarse cuando la Biblia bendice el matrimonio, el casamiento, porque fue algo que fue Dios que lo constituyó. Y mandarán a tenerse de alimento que ya Dios hizo para bendición de nosotros. Dice el apóstol Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y dice el verso 5, dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado.
Y fíjense, el apóstol Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo a su hijo Timoteo claramente que si tú enseñas estas cosas, tú estarás nutrido con la palabra de la fe. Si tú enseñas que todo es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración, entonces tú serás un buen ministro de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está enseñando algo que va de acuerdo con lo mismo que dijo Jesucristo. Jesucristo, cuando está orando antes de ser entregado a sus transgresores, la Biblia dice que Jesús le dijo al Padre, y podemos encontrar esto en San Juan 17, cuando Jesús le dice al Padre, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios, que es verdadera, nos santifica. Todo es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Entonces está viendo la importancia de nosotros escudriñar la Biblia día tras día. Está viendo la importancia de nosotros orar día tras día. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y cuando oramos, somos personas que nos santificamos. Entonces, todo es santificado por medio de la palabra de Dios y nada es de desecharse. ¿Por qué? Porque todo ha sido santificado por la palabra de Dios y por la oración. El apóstol Pedro en una ocasión le dijo, Señor, a mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Y Dios le dijo, no llame tú inmundo común lo que yo he limpiado. O sea, ya todo ha sido santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Es decir, que ya tú eres santificado por Dios y nosotros debemos de estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina de Jesucristo. Cuando enseñamos las cosas buenas, entonces nosotros estaremos enseñando cosas que estarán alineadas a la voluntad y a la verdad de Dios. Estaremos hablando verdades espirituales. Por eso debemos de dar enseñanza del Espíritu de Dios y no enseñanza de demonios. Nosotros debemos de reprender todo tipo de enseñanza de demonios, todo tipo de herejías. Nosotros debemos de reprenderla y debemos de aprender a identificar cuando es un espíritu engañador, cuando es el Espíritu de Dios quien nos está hablando. El apóstol Pablo termina este capítulo 4 diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo termina diciéndole a su hijo Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, de lo que enseña, de lo que hablas, de tus conductas, de cómo te maneja, de cómo habla con los demás, de cómo te conduce en el evangelio, de tu fe, de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. Cuídate de ti mismo, porque tú mismo te puedes desechar, tú mismo que puedes ser instrumento de bendición, puede ser obstáculo en la obra de Dios. Por eso debemos de tener precaución de nosotros mismos. Por eso es que el apóstol Pablo aprendió a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo también dijo que con Cristo he sido crucificado. Ya el apóstol Pablo está aconsejando a su hijo Timoteo, porque el apóstol Pablo aprendió a morir a él mismo. El apóstol Pablo aprendió a crucificarse a él mismo. En una ocasión él dijo que el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. El apóstol Pablo se consideró muerto para el mundo, se consideró muerto para el pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendió de que él mismo podía ser un obstáculo a la obra de Dios. Y el apóstol Pablo aprendió a vigilarse a sí mismo. Por eso él dijo que yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya que yo, siendo de bendición para muchos hermanos, ahora vaya a ser desechado por causa de mis deseos, de mis impulsos. Y por eso debemos de entender en cuenta. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que tú enseñas, ten cuidado de cómo te maneja. Por eso no permita que un impulso de tu naturaleza caída te haga pecar contra Dios. No permita que un impulso de tu carne
te haga desobedecer la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que enseña, vigílate a ti mismo, ten cuidado con los espíritus engañadores. Muchas personas son engañadas por espíritus engañadores, pero usted y yo no somos llamados para ser engañados por espíritus engañadores. Debemos de tener discernimiento de espíritu, debemos de ejercitarnos en el discernimiento de espíritu, en la palabra de fe, y debemos de entender que toda palabra que trate de alejarnos de Dios, debemos de reprenderla y debemos de identificar de que esas palabras no son de Dios, que toda la palabra que proviene de Dios siempre nos van a motivar a tener fe, siempre nos van a afianzar en Dios, siempre nos van a consolar, nos van a confirmarle la fe. La Biblia enseña que en una ocasión Pablo estaba en una ciudad de Macedonia y le salió en el encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Y Pablo discierne por el Espíritu de Dios de que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y hoy en día debemos de identificar las personas que tienen espíritus engañadores, que tratan de alejarnos de la fe, que tratan de decirnos así te dice el Señor, cuando el Señor no nos ha dicho nada sobre eso. Debemos de identificar y evaluar que cuando haya una profecía para nuestra vida, debemos de evaluar también nuestra conducta, cómo nos estamos manejando delante de Dios. El apóstol Pablo le dijo a esta muchacha, identifica que es un espíritu engañador, y el apóstol Pablo dice, oye, este endeno que salga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y dice que al instante el espíritu abandonó a esta muchacha. Pero el apóstol Pablo discierne que no era Dios que estaba hablando ahí, de que era un espíritu engañador. Cuando tenemos ese discernimiento de espíritu, que lo necesitamos hoy en día, porque hoy en día hay muchas personas que piensan que Dios le ha hablado cuando Dios no le ha hablado. Hay muchas personas que piensan que Dios le va a proveer dinero para gastar en su propio deleite, pero Dios jamás te va a proveer algo para llevarte al pecado. Todo lo que proviene de Dios siempre te va a llevar a la santidad, siempre te va a llevar a la verdad, siempre te va a llevar a lo bueno. Y este otro punto en el cual nosotros podemos notar cuando algo viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios. Y es que cuando hay algo, una bendición que viene de parte de Dios a nuestra vida, siempre nos guiará a las cosas buenas, siempre nos guiará a tener una comunión con Dios, siempre nos guiará a la santidad. Por eso Dios nunca te dará algo que te lleve a la inmundicia. Dios nunca te dará algo que te lleve al pecado. Porque Él murió ¿para qué? Para nosotros ser libres del pecado. Entonces Él no te va a dar algo para llevarte al pecado nuevamente. Él te dará algo siempre para bendecirte, siempre para llevarte a la santidad, siempre para llevarte a las cosas buenas, a las cosas correctas, a un gozo que no es pasajero, a un gozo que es eterno, a un gozo que no deja de ser. Entonces Dios siempre nos va a bendecir, pero Dios nos va a bendecir guiándonos a la santidad. Y todas cosas que llegue a tu vida que no te guía a la santidad, no te la está dando Dios, te la está dando el diablo, porque el diablo quiere que nosotros vivamos en inmundicia, mas Dios quiere que vivamos en santidad, mas Dios quiere que vivamos en comunión con Él y en paz con Él. Por tanto, procuremos discernir la voz de Dios, procuremos aprender y procuremos a conocer las cosas que son buenas, verdaderas, agradables y perfectas, porque todas estas cosas que son buenas, agradables y perfectas provienen de Dios. Aleluya. Todo lo que proviene de Dios siempre nos guiará a la santidad. Aleluya. Dios te bendiga de una manera especial. Gracias, Señor, por ayudarme.